Hace 3 semanas, de paso por Madrid, quise visitar a María Moliner. Encontrarla no fue tan fácil como yo suponía. Algunas personas que debían saberlo ignoraban quién era, y no faltó quien la confundiera con una célebre estrella de cine. Realmente eran una serie de mujeres que quizás se adelantaron a su tiempo, ¿no? Que esa fue su gran tragedia. Se adelantaron a su tiempo, o España no estaba preparada para ellas. Y verdaderamente pues lo que vino después pues las borró del mapa, ¿no? María Moliner, para decirlo del modo más corto, hizo una proeza con muy pocos precedentes. Escribió sola en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana. Lo que hizo doña María es una obra de titanes, es una obra descomunal, desmesurada. En realidad, lo que esa mujer de fábula había emprendido era una carrera de velocidad y resistencia contra la vida. El diccionario fue la salvación de María. Cuando la acabó, creo que ella se terminó con él, ¿eh? Creo que se terminó con él. A mi marido y a nuestros hijos les dedico esta obra terminada en restitución de la atención que por ella les he robado. Comienzo. Principio. Inicio. Verdaderamente es una de esas tareas que realmente te parecen ímprobas, ¿no? Una de esas tareas extenuadoras, casi como de condena de Sísifo, ¿no? Porque yo creo realmente que María Moliner, o el autor de cualquier otro diccionario, siempre tendrá la conciencia de que al acabar es como si tuviese que volver a empezar, ¿no? Porque no ha hecho más que empezar. Ella tenía la cabeza muy bien formada, como ya he dicho, era una mente lúcida y con una gran capacidad de razonar, y entonces ella se dio cuenta que el diccionario de la Academia era un absurdo, estaba lleno de tautologías, no se definían las palabras. Sabía que ella hacía algo para la sociedad, para todos, que era necesario el diccionario. Ella conocía todos los diccionarios y en todos ellos había algo que faltaba. Yo oírle hablar de que tenía que hacer un diccionario, la verdad es que le oí varias veces. Decía, es necesario hacer un buen diccionario, pero ya antes del 46, antes de irse a Madrid. Pero ya veremos cuándo puedo, ya veremos cuándo puedo. Nacer. Salir un ser del seno de la madre en que se ha engendrado. Abrirse a la vida. En la villa de Paniza, provincia de Zaragoza, a las 10 de la mañana del día compareció doña Felipa Oleo y presentó para su inscripción en el registro civil de este juzgado una niña, que es hija legítima de don Enrique Moliner, natural de Illueca, de 39 años, y doña Matilde Ruiz, natural de Longares, de 34 años y de ocupación la de su sexo, y que a la expresada niña se le ha de poner por nombre María Juana. La crió mi abuela como crió a sus hijos, y hacía falta darle un vaso de vino, un vaso, un sorbico, porque entonces a los chicos, para que no le oraran, yo por contar mi madre, les metían un bizcocho en el vino. Entonces, como el vino se sube un poquito a la cabeza, entonces el niño callaba. Los Moliner Ruiz se instalan en Madrid, donde nace Matilde, que junto a Enrique y María completa la familia. Los 3 hermanos reciben la educación de la Institución Libre de Enseñanza, cuyo programa educativo se basaba en la formación integral del niño. Y bueno, pues así hacer no profesionales maravillosos, sino ciudadanos y ciudadanas honrados y conscientes de sus derechos y de sus responsabilidades también. En la Institución Libre de Enseñanza, guiada por Francisco Giner de los Ríos y más tarde por Manuel Bartolomé Cosío, se introdujo la coeducación.
y se perseguía el ideal de una educación práctica e intuitiva, huyendo del aprendizaje memorístico y fomentando la reflexión del alumno. Todo ello con una finalidad muy precisa. Era necesario regenerar España, incorporarla a la vida moderna, y que eso tenía que hacerse fundamentalmente a través de la instrucción y de la educación. Espíritu, tenacidad. Responsabilidad. Yo creo que era una persona tan responsable que había que hacerlo, y había que entregarse a ello hasta el final. Y siempre, nunca le oí ningún momento de desánimo en el sentido de, digo, ¿para qué me habré cogido esta tarea tan enorme, tan inabarcable, claro, ¿no? Jamás. Yo creo que un poco todo el mundo pensaba que qué locura, ¿no? Pero nadie decía nada. O sea, no, porque claro, si María se ponía a hacer algo, por algo sería, ¿no? Abandonar. Dejar a alguien sin cuidado una cosa que tiene obligación de cuidar o atender, apartándose o no de ella. Ha abandonado a sus hijos. Enrique Moliner hace un viaje como médico de barco cuando María tiene 13 años. Pero no regresa. Se queda en Argentina y funda otra familia. Y aunque reciben algunas noticias suyas, Enrique, María y Matilde no lo verán nunca más. Mi abuela sufría del corazón, estaba muy enamorada de su marido y fue muy penoso para ella. Entonces mi madre era la persona que realmente animaba a la familia, ¿no? Los Moliner, ya marcados por la ausencia irremediable del padre, se instalan en Zaragoza. María, obligada por las circunstancias a madurar antes de tiempo, cuida de su madre y contribuye a la delicada economía familiar dando clases particulares a la vez que prosigue sus estudios. En esos años 15, 16, 17, 18, en los que está en el Instituto General y Técnico de Zaragoza, aparece su nombre como persona con actividad en los seminarios de lengua y literatura españolas, es decir, que siempre es una alumna que tiene iniciativas y a la que se ve que le gustan mucho las materias de carácter filológico, aunque luego la especialidad que va a hacer en Zaragoza va a ser la de historia, porque es la única sección que existe en la facultad. Eran creo que como 3 mujeres en la clase, ¿no? Típico que los hombres abrían la puerta, pasaban las mujeres, luego pasaban ellos, ¿no? Y supongo que era una especie de respeto hacia la mujer que estudiaba en ese momento, ¿no? Original. Novedad. Renovar. La renovación es necesaria en todo, y desde luego en la lexicografía lo era. Y María Moliner lo consiguió. Lo que es admirable es que era una persona que no tenía una formación lingüística específica. Ella era licenciada en Historia y se había luego dedicado profesionalmente a las bibliotecas. Era bibliotecaria. Es decir, como bibliotecaria sí estaba acostumbrada a manejar el alfabeto, pero una cosa es el alfabeto y otra cosa es el léxico. Los académicos no la aplaudieron, la recibieron, leyeron el diccionario, les debió parecer muy interesante y no sintieron un entusiasmo especial, puesto que no se apresuraron a nombrarla académica, que era lo que cabía hacer. Había hecho ella sola lo que no habían hecho entre todos los académicos en 200 años. En el caso del diccionario de María Moliner es una obra personal, entonces es una cosa formidable y monumental que a alguien le quepa la lengua en la cabeza de esa manera. Éxito. Resultado bueno o malo de una empresa, una acción o un suceso. Ha terminado los exámenes con buen éxito. María Moliner acaba la carrera de Filosofía, rama de Historia, con premio extraordinario.
Poco más tarde, mediante oposición, ingresa en el cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Ella fue la sexta mujer. Eso también es bastante interesante. El hecho de que, yo no sé si ustedes saben, que al cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos se llamaba la cuerpa. Porque había mujeres y curas, todo faldas. Eso no era verdad, eso no era verdad. Es decir, no empiezan más que en el año 13, 1913, es la primera mujer que entra. Y la sexta es María Moliner, en el 22. Su primer destino es el Archivo Histórico de Simancas, población a la que se traslada acompañada de su madre. Tengo una carta que me entregaron hace poco de la institución, de la fundación de la institución, en que mi madre le comunica su llegada a Simancas, la impresión que le ha producido a esta... Mi querido señor Cosío, le escribí a usted a últimos del mes pasado y le prometía hacerlo pronto, con más extensión, dándole cuenta de nuestra vida por Simancas. Los primeros días sentimos mucho el frío. Mi madre se resintió tanto de sus achaques. Hemos cambiado de casa y esta es ya una señora casa. Tenemos hasta cuarto de baño, pero con un pequeño inconveniente. Le quiere siempre María Moliner. Explicar. Redactar. Definición. Las definiciones las redactó de nueva planta sin atender a lo que habían dicho otros diccionarios. Naturalmente no dejaba de tenerlo en cuenta, pero la forma que daba a cada redacción era personal. Pero aparte de ser muy precisa, ella escribía muy bien y hay algunas definiciones que son realmente espléndidas por el estilo. Poesía. Género literario exquisito. Por la materia, que es el aspecto bello o emotivo de las cosas. Por la forma de expresión, basada en imágenes extraídas de sutiles relaciones descubiertas por la imaginación. Y por el lenguaje, a la vez sugestivo y musical, generalmente sometido a la disciplina del verso. Ella se trazó un plan de cómo debían ser las definiciones, las relaciones de dependencia que tenía que tener unas palabras con otras, la jerarquía dentro del mismo concepto, es decir, la jerarquía entre edificio, casa, almacén, construcción, para poder definir las palabras. Y después de haber hecho esta teoría de cómo debían ser, pues empezó a redactar y lo hizo de una manera prodigiosa. Encontrar. Ver o descubrir a alguien, aun sin buscarla, cierta cosa que le interesa o le afecta. Buscando un clima más benigno para la salud de su madre, María consigue el traslado al Archivo de Hacienda de Murcia. En esta ciudad conoce a Fernando Ramón Ferrando, un brillante catedrático de física de la Universidad de Murcia. A mí Fernando, cuando lo vi, era un hombre alto, era un hombre más bien delgado, más bien enjuto, y le recuerdo negro, tan moreno, tan cetrino, con unas cejas tan negras, con unos ojos negrísimos, muy, muy expresivos, cuando él quería, claro. Yo le recuerdo como una persona, un perfecto intelectual. No hablaba mucho, porque sí, como estaba siempre trabajando doña María, pues él respetaba mucho su trabajo. Entonces, de vez en cuando se paseaba, miraba, volvía, no la interrumpía para nada. Y alguna vez en casa, en Madrid, no en la Pobla, se sentaba y tocaba el piano. En 1925, María y Fernando se casan en Sagunto. Entonces no sospechaban que las mismas ideas liberales y renovadoras que les unían serían la causa de su separación forzosa años después. Era una pareja muy unida, dijéramos, por
el intelecto. Es decir, eran dos intelectuales natos y netos. Conexión. Relacionar. Catálogos. Catálogos. Buque, embarcación, madero, nao, nave, navío, pino, unidad, armada. Uno busca una palabra parecida a esa y va a encontrar un catálogo donde está esa y todas las relacionadas, pero no solamente sinónimos y palabras con el mismo significado, sino palabras de un campo semántico próximo. Da mucho juego, aunque me lo pudiera leer, todas las combinaciones que se pueden hacer y todas las comparaciones que se pueden hacer son infinitas, y muchas veces me quedo embobada con una definición y con los distintos significados de una palabra. Me quedo embobada hasta tal punto que cuando ha pasado media hora tengo que recordar qué es lo que había ido a buscar. Familia. Conjunto formado fundamentalmente por una pareja humana y sus hijos. Y en sentido más amplio, también por las personas unidas a ellos por parentesco que viven con ellos. En Murcia nacen 2 de los 4 hijos del matrimonio. María compagina su trabajo en el archivo de Hacienda con el cuidado y atención a sus hijos. Yo recuerdo que cuando era pequeña mi madre me lo recordaba, le decía: mamá, cuando tú eras nuevecita tenías que ser muy guapa. Cuando eras nuevecita, y mi madre tendría entonces pues 40 años, ¿eh? Raíz. Vínculo. Familias. Familia. Familiar. Familiaridad. Familiarizar. Familiarizarse. Familiarmente. Familiatura. Familio. El María Moliner, sobre todo, no es solo el significado de las palabras y las distintas acepciones de cada palabra, sino la organización del lenguaje en estas raíces que uno acaba viendo, a lo mejor acaba descubriendo 2 palabras que tienen una conexión que no la tenían. Esto es una especie de racionalidad del lenguaje. Enseñanza. Hacer que alguien aprenda cierta cosa. Comunicar a alguien sabiduría, experiencia, habilidad para hacer algo, hábitos, etc. En 1931 se crea el Patronato de Misiones Pedagógicas, con la intención de llevar a los pueblos más aislados el aliento de la cultura. Muchos de los libros que entonces se leyeron fueron seleccionados por María Moliner, responsable de la organización de las bibliotecas rurales en Valencia. Lo que María Moliner se propone, en la parte que a ella le corresponde de la política bibliotecaria de la Segunda República, es que cualquier libro llegue a cualquier rincón, a cualquier ciudadano, esté donde esté. Más que instruir en nada en concreto, las misiones pretenden divertir y hacer gozar a los campesinos acercándoles el arte. El cine, el guiñol, la pintura, las lecturas, las audiciones y el teatro recorrieron España transmitiendo un espíritu que la guerra civil destruiría. Estaban todos los niños, toda la gente del pueblo, mirando lo que se estaba produciendo en aquel teatro, en aquel sitio, en aquel señor que estuviera recitando algo en ese momento, o estuvieran actuando algo, pero estaban con la boca prácticamente abierta. Era una cosa, era una devoción. Quiero decir que es que no nos damos cuenta de lo que significó ese empuje en los años 30, que estamos ya en el 2000. ¿Ah? Y entonces todo eso no se ha podido borrar del todo. Junto a Fernando, María inicia un periodo pleno de actividad que la llevará a convertirse en una pieza clave de la política bibliotecaria de la Segunda República. Al mismo tiempo entabla amistad con un grupo de intelectuales y crean la Escuela Cosío, inspirada en los principios educativos de la institución libre de enseñanza. La Escuela Cosío estaba en el edificio de artesanos y había se pasaba la entrada, el hall, el vestíbulo, y después había un gran patio. Y el primer día, en una esquina de aquel patio, había una montaña enorme de arena. Y nos dijeron: no,
hoy no se hace nada más que jugar. Y nos dijeron, ahí tenéis la arena y a jugar. Y las clases además pues eran divertidas y luego tenía actividades también pues de teatro y de cine que se montaban, o sea, de vez en cuando nos traían películas, pero pues divertidas porque eran las cómicas de aquella época. Obstáculo. Tropezar. Dificultad. Hubo catálogos endiablados, de esos que eran páginas y páginas y que eran verdaderamente complicados de revisar. Es decir, el recuerdo pues, de los catálogos de la letra P, que tiene varios en planta, en pez, el de verbo, donde había casi toda una gramática a propósito de verbo. Eso es lo que se recuerda de los grandes, más que problemas, de los grandes trabajos. Yo la vi en momentos de desesperación, en momentos en que se le colapsaba por alguna parte la cosa y decías, Dios mío, a ver cómo está la cosa hoy, ¿no? Y tú veías que se sentaba allí en un sillón al lado del balcón que había allí y decías, malo, si se sienta aquí es que algo no va bien, ¿no? Bombardeos como en Valencia es que venían casi todos los días a bombardear, Era bombardear el puerto principalmente, pero de vez en cuando bombardeaban la ciudad también. Una cosa que hizo mi madre muy graciosa para quitarnos el miedo a las bombas, había hecho entre el salón, entre el comedor y el cuarto donde dormíamos mi hermano Pedro y yo, había hecho una ventana arriba oval por la que nos decía que si venía algún obús desde el Grau, pasaría por ahí y entonces pasaba por encima de nuestras cabezas y ya se iba a estrellar allí al patio, al final. Así nos lo creíamos nosotros. ¿Ves? Esa era mi madre, siempre buscando salidas para tranquilizar, ¿sabes? Ya iniciada la guerra en 1937, María es llamada para dirigir la Biblioteca Universitaria de Valencia, arteria cultural de la ciudad durante la guerra. La Biblioteca Universitaria de Valencia es muy importante por los manuscritos e incunables que tiene. Tiene cosas importantísimas. Y bueno, ella, claro, colaboró. Abandona la Biblioteca Universitaria para hacerse cargo de la Oficina de Adquisición y Cambio Internacional de Publicaciones, organismo que hace llegar bibliotecas al frente. Por esas fechas se publican las instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas, escritas por María Moliner. Me causa admiración el pensar que en medio de esa situación de guerra, pues hubiera unas personas y unas instituciones que tuvieran esa preocupación por la cultura, por el acercamiento a la cultura. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Sabíamos que era el final de la guerra y yo lo único que era observar, mirar como una niña, de decir, ¡qué tristeza! Porque siempre hablaban del final de la guerra como, ¡uy, qué gusto! Ya habrá otra cosa, ya no tendremos esta amenaza continua. Y de repente vi que mis padres estaban tristes, ¿no? Borrar. Hacer desaparecer la imagen, el recuerdo o las huellas de algo no material. El tiempo todo lo borra. Procuro borrar de mi pensamiento las cosas desagradables. Pero yo creo que fue una generación de mujeres
que, como digo, padeció la misma tragedia, ¿no? Ver abortadas sus sueños, sus ilusiones, y luego verse relegadas pues a un páramo de incomprensión, de soledad, de silencio, ¿no? De fracaso. Ella era una luchadora nata, ella no hubiera considerado bien exiliarse y tal. A ella le dolía España, le dolía muchísimo, mucho. Yo siempre he dicho que, bueno, que el diccionario para ella constituía también la forma de ordenar el mundo, ¿eh? Eso, no sé, lo tenía yo muy grabado, lo de que era la manera de controlarlo, de sujetarlo, de darle una consistencia, ¿no? a la vida y al mundo que le rodeaba. El nuevo régimen franquista depura a María y pierde 18 puestos en el escalafón del cuerpo de archiveros. Fernando Ramón es condenado al silencio, apartándole de su cátedra en la universidad. Teníamos en la casa de Valencia, teníamos un pasillo muy largo y mi padre los 4 años se los pateó por el pasillo de aquel. Era un animal encerrado. Entonces este hombre no sabía remontar esta situación. De manera que si María no estaba, la verdad es que yo me iba. No porque veía a un hombre triste, apesadumbrado, y además a veces con un genio muy fuerte, pero es que estaba destrozado él. María, sin embargo, pasó de un cargo muy importante, como era la biblioteca universitaria, a un sitio que yo diría infecto, era el archivo de la Delegación de Hacienda, como sin transición. Se acomodó inmediatamente a las circunstancias y nunca se lamentó, ¿eh? Yo no le oí nunca quejas de nada. Bueno, en alguna ocasión sí. Pero muy puntual, muy puntual. Tras 4 años baldíos, Fernando es rehabilitado y trasladado a la Universidad de Murcia. Por primera vez el matrimonio se separa, situación que duraría mucho tiempo. Luego María, en el año 46, Valencia se le caía encima, esa es la verdad. No le gustaba el ambiente, no le gustaban la gente. No estaba a gusto y quería mayor amplitud para sus hijos. Y es cuando a la misma persona o personas que la defenestraron les pidió como gran favor ser trasladada a Madrid al tiempo que hacían los trámites para que Fernando estuviera en Salamanca. Y recuerdo un comentario, dice, me lo han acercado un poquito. Es el colmo. Con el obligado fracaso de sus grandes proyectos bibliotecarios, la actividad de María Moliner en este campo queda reducida a un rutinario quehacer cotidiano. Ella se había refugiado, podríamos decir, en una biblioteca de una escuela de ingenieros de la ciudad universitaria, donde no había mucho trabajo y donde yo pensaba que ella, desengañada de sus aventuras bibliotecarias, se había dedicado a su familia. Ella, aunque su puesto era ya una biblioteca, era un trabajo rutinario. Porque según me han contado, tuvo también problemas, porque, claro, eran unas bibliotecas que no estaban dotadas ni de personal, ni de presupuesto, ni de nada. Y había además una cierta censura en cuanto a lo que se compraba o no se compraba. Y yo creo que a ella se le acabó la ilusión. Sí, mi madre era la roja. La verdad es que por parte de los ingenieros de entonces, yo creo que era la señora esa que está ahí en la biblioteca, la roja esa. Entonces mi amistad y mi trato y mi admiración por ella se produjo cuando ella presentó a Damas Alonso el diccionario que estaba haciendo y que de pronto me descubrió que ella se había ido a esa biblioteca no para tener tiempo libre para cuidar a sus hijos, sino porque estaba haciendo una cosa muy importante como era el diccionario. Por esa época, con el ánimo más templado después de los avatares de la guerra y de la posguerra, y siendo ya menos absorbentes mis obligaciones de madre de familia con 4 hijos, comencé a sentir lo que se puede llamar la melancolía de las energías no aprovechadas. Así,
que un buen día de febrero de 1952 tracé por primera vez en una cuartilla un esquema del diccionario que quería hacer y pronto las fichas que utilizaba en su elaboración comenzaron a crecer y crecer. Desde luego estaba, no digo todos los cajones, que también teníamos que tener sitio para los cubiertos y manteles, pero estaba la cómoda, que es una cómoda antigua muy bonita. Esta estaba llena, realmente eran de estos cajones grandotes que tienes que sacar con los dedos, estaban llenos de fichas. Era maravillosa, yo recuerdo que se alargaba el trabajo y tal, y yo digo, madre, doña María, ¿cuánto trabajo? Yo recuerdo que me digo, ¿y cuánto trabajo? Y me dice, pues porque soy aragonesa, porque si no fuera aragonesa, desde luego no podría con tanto. Me gustaba trabajar donde estaban los míos, entre ellos. Y en su casa se entraba con toda y absoluta naturalidad. Jamás se interrumpió nada que estuviera haciendo, al contrario. Era curioso, porque lo que hacía era incorporar a la persona que llegaba a lo que ella hacía, porque daba explicaciones interesantes. Doña María era muy estricta, no creas tú que perdía el tiempo, de manera que cuando había que llamar la atención la llamaba y se mostraba estricta. Yo es que a doña María, claro, más que como jefa la veía casi como una amiga o como la madre de mis amigos, como una tía, como una persona de confianza, ¿no? Entonces no es la mentalidad esa que se tiene sobre un jefe que te está mandando y que a veces es comprensivo y otras veces no. Para mí era pues como muy asequible, ¿no? Muy cercana la veía yo. Añorar. Pensar con tristeza en un ser querido ausente, en la patria que se ha abandonado o en otra cosa querida y perdida. Con su marido yendo y viniendo desde Salamanca y sus hijos comenzando sus vidas de adulto lejos de ella, la vida de María Moliner se centra casi exclusivamente en el diccionario. Y así me hablaba de los hijos. Se ve que, pues, ella siempre tenía esa sensación de que no les dedicaba el tiempo que necesitaba, que no podía hablar con ellos por teléfono o escribirles tanto como quisiera. Y entonces yo estaba al corriente de la vida de sus hijos, de todos, porque me lo había contado ella. Nunca le oí mencionar voy a un concierto, voy a un cine o voy a tomarme una taza de té. Yo siempre la vi en su casa. Refugio. Proteger. Retiro. Los veranos de María transcurrieron en La Pobla, una pequeña casa situada en Montroig, comprada para la crianza de sus 4 hijos y como retiro. Desde luego, La Pobla, como le llamamos, era para ella fundamental. Una identificación tremenda. Cuando estábamos allí, que a lo mejor podían ser 2 meses al año, pues escribía lo del diccionario, estaba allí metida con sus fichas. Las jornadas de trabajo durante el verano se iban haciendo cada vez más intensas. Nos queríamos mucho y recuerdo me dijo, mira María Ángeles, estamos en verano, tienes vacaciones, por lo tanto 2 horas de trabajo. Ya conocéis a María Ángeles, ¿no? Que a veces hacía demasiado, ¿no? Y muchas veces pues ella misma tenía que decirle que ya para, que ya no hagas nada más, ¿no? Que ya se ha acabado, ¿no? 2 horas no era nada. Y además el trabajo era bonito, a mí me gustaba. Y entonces yo decidí trabajar de noche. Ella no se va a enterar, cerraba las contraventanas, incluso por la puerta pues si había algún rayo de luz que pasaba, pues ponía unos papeles para que no se viera, por si acaso se levantaba. Y ya está, yo trabajaba de noche y hacía cosas de noche hasta que no podía más, hasta que me cansaba y descansaba, claro que sí. Quizás sin La Pobla de Montroig, sin aquel refugio, no habría sido posible el diccionario, al menos en toda su extensión y desarrollo. Conseguir. Alcanzar, lograr, obtener,
llegar a tener algo que se desea. Yo creo que lo tenía terminado o casi terminado. Terminado no, bueno, muy avanzado, muy avanzado. Y se lo llevó a Dámaso Alonso. Entonces Dámaso, que se debió quedar sorprendido y admirado de la capacidad intelectual de doña María, de su inteligencia, pues dudó, no le dio miedo lo del diccionario. Tras varias lecturas del diccionario y con cierta inquietud, la editorial Gredos se arriesga a sacar adelante lo que entonces suponía una pequeña locura editorial. Doña María era una trabajadora minuciosa, detallista, perfeccionista y que no perdonaba una. Y también en la editorial teníamos muchos linotipistas que tenían la misma manera de trabajar, con lo cual pensábamos que el diccionario iba a ser el del siglo que viene. Después de cientos de correcciones, pruebas, adiciones, cambios, avances, retrocesos y dudas, en 1966 estaba listo lo que empezaba a parecer inacabable. El diccionario de uso del español de María Moliner. Estaba pletórica de felicidad cuando el día de la presentación, claro, se reía mucho, ya estaba muy contenta, muy relajada. No, yo la verdad es que ya cuando yo me fui a Mallorca y vi que había salido el diccionario, dije, Dios mío, ya hemos parido. Pero claro, es que fue un embarazo de muchos años, ¿no? El mundo intelectual, los escritores, estos quedaron admirados. Y quedaron admirados por esto que he dicho antes, porque ella había redefinido las palabras. Desgracia. Suceso que produce menoscabo grande en la salud o en la integridad física de una o más personas, como una enfermedad grave o un accidente. Con el diccionario ya en las librerías, María no se detiene. Sigue atrapando palabras que estudia y desmenuza en sus fichas. Y tampoco la vida le da tregua. Al mismo tiempo que se publica el diccionario, su marido, Fernando Ramón, queda ciego. Para mí era un matrimonio, mejor dicho, unos compañeros con un proyecto de vida común, magnífico. Y ayudaba todo lo que podía. A mi padre, pues yo recuerdo cuando nos vinimos a esta casa, paseaba con él por la terraza, pues una terraza un poquito larga, porque además estaba unida esta con la otra, con las que formaba 22 metros de terraza, y paseaba con mi padre ahí, le sentaba al sol, le leía el periódico, luego ya le dejaba sentado y mi padre oía la radio y ella seguía con las fichas. Pues sí, estaba con él todo el tiempo y hacía con él todo lo que podía, charlaba con él y se ocupaba de su aseo, de su higiene. Sí, pero mi madre lo llevaba siempre con ánimo, eso sí, no desfallecía, mi madre no desfallecía nunca. Yo la vi con toda la pesadumbre de la enfermedad de su marido y el apoyo de su hija, de sus nietos, porque era una mujer que cambiaba con mucha rapidez de situación emocional. En 1972 se presenta la candidatura de María Moliner para ocupar el sillón B mayúscula de la Real Academia Española de la Lengua. Junto a la suya se presentan otras 3 candidaturas. Emilio Alarcos, prestigioso lingüista, será finalmente el elegido. La explicación que circuló entonces y que sigue circulando todavía, porque somos así de conservadores en algunas cosas, de que María Moliner fue rechazada solo por ser mujer, es absurda a mi juicio. Es que esto ahora parece absurdo, porque ha evolucionado tanto. Y hoy día nadie discute a la mujer esto, pero claro, los académicos, además de hombres, eran viejos. Por lo tanto, tenían las ideas de principios de siglo. Y claro, dicen, es que no entró porque no la aceptaron, pero es que realmente mi madre, en ese momento, yo sí que sé, bueno, mi padre estaba ciego, mi madre no podía aceptar una cosa así. Si hubiera podido remediar el problema, si
en una candidatura posterior se hubiese presentado de nuevo a María Moliner. Y efectivamente se intentó, pero María Moliner ya estaba enferma y ella misma se negó, no por altanería, porque era una persona altanera, una persona muy sencilla y muy humilde, y se hubiera avenido a lo que le proponían los que habían sido sus padrinos anteriores. Queridos, queridos nuestros, por fin nos llega a los de la familia el escribiros. He estado todos estos días contestando carta de conocidos más o menos lejanos, personas que han renovado su contacto. No hubiera podido pensar en mi vida tal popularidad para mí. Venga y venga artículos y fotografías en los periódicos de Madrid y de provincias. Naturalmente, la explicación está en que en el aburrimiento general de la gente de pluma en esta nuestra bendita España, se agarraban como un clavo ardiendo al bonito tema de la señora Recoleta, que había hecho un diccionario que es el que usan los académicos. En fin, ya pasó todo, y yo he recobrado mi quietud y mi tranquilidad. Y a vivir. Pero, una vez más en su vida, el destino le pone trabas. Un año después de escribir esta carta, muere su marido Fernando. María Moliner, doña María, echa el cierre. Pero murió mi padre y se acabó. Y no volvió a hablar de mi padre, de nada. Se descolocó mentalmente, se agotó. Es como un grifo que ya se cierra y no quiere saber nada. Creo, por mi compañera, que solo hablaba de su diccionario, nada más. Pero se encontró, hombre, atendida desde luego, por supuesto, pero sola. O sea que el final de esta mujer fue duro y triste. Por fin he aquí una confesión. La autora siente la necesidad de declarar que ha trabajado honradamente, que conscientemente no ha descuidado nada y que esta obra, a la que por su ambición, dadas su novedad y su complejidad, le está negada como a la que más la perfección, se aproxima a ella tanto como las fuerzas de su autora lo han permitido. Madrid, abril de 1966. María Moliner. Yo no sé de dónde he dicho yo alguna vez que desde Aristóteles no ha habido una persona con una mente tan clara como la de doña María. Y mi madre tenía eso, porque incluso me lo decía, los recuerdos hay que quemarlos. Porque ya te digo, mi madre iba siempre con la cabeza hacia adelante y no paseaba, ¿eh? Tenía que llegar. Yo encuentro que María tenía un punto muy señalado de elegancia interior. He tenido la suerte de haberla conocido, mucha suerte.